Apreciado profesor Rubén Antonio Galano Duarte, queridos colegas, somos alumnos de la Escuela Judicial, cursando actualmente el módulo de Derecho Procesal Constitucional. En este material audiovisual estaremos compartiendo un análisis acerca de los votos emitidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Luego de hacer un interesante bosquejo sobre la situación planteada, paso a analizar el voto de la ministra Carolina Yanes, porque considero que se destacó enormemente por la solidez argumentativa que ella sostuvo y su profunda conexión con los principios fundamentales del sistema democrático, alineándose con la postura que la mayoría de la Sala Constitucional mantenía. Los argumentos específicos de la ministra fue a favor de la publicidad de las declaraciones juradas y se fundamentó en una visión integral del Estado de Derecho y la relación entre los gobernantes y los gobernados, haciendo una referencia explícita del republicanismo, recalcando la importancia intrínseca de este principio dentro del sistema político en nuestro país. Además, también sostuvo ella que la publicidad de las declaraciones juradas no es una mera formalidad administrativa, sino que va más allá de eso y tiene la esencia de una manifestación sustancial de un Estado republicano que se precia la rendición de cuentas y el control ciudadano. Entonces, por lo que, continuando con ese ordenamiento, la ministra Yanes invocó al principio de la soberanía popular y enfatizó ella que la soberanía reside en el pueblo, quien por el sufragio elige a sus representantes y ellos deben rendir cuentas. Utilizó esta frase constitucional como argumento a fin de establecer una conexión directa e ineludible entre el acto democrático de la elección y la obligación inherente de los funcionarios públicos de ser transparentes y responsables ante la ciudadanía, que es la fuente última del poder. Entonces, este fallo destaco con un profundo respeto a la frase citada por nuestra ministra Carolina Yanes, cuando ella dijo que la declaración jurada de bienes, juntamente con la rendición de cuentas, constituyen una herramienta democrática por excelencia para evitar el manejo indebido, la corrupción o los desbordes del ejercicio en el poder. Por lo que yo personalmente considero que con esta frase ella establece una justificación constitucional y política profunda para su publicidad. La ministra, al momento de votar a favor de la publicidad, no me quepa duda de que la misma se centró en varios pilares, como ser, por ejemplo, la defensa del principio republicano, la esencialidad de la rendición de cuentas, la naturaleza pública de la función y los recursos estatales, como también la necesidad imperativa del control ciudadano como baluarte contra la corrupción. Y se ancló firmemente en los principios del republicanismo y la soberanía popular. Elevó también la discusión más allá de una mera cuestión administrativa al situarla en el ámbito de los imperativos democráticos. Su enfática declaración, yo considero, de que las declaraciones juradas junto con la rendición, la misma enfatizó que la herramienta democrática por excelencia para evitar el manejo indebido, la corrupción o los desbordes del ejercicio del poder, encapsula la esencia de la contribución de este fallo al fortalecimiento institucional de Paraguay. Su postura, yo creo que no solo reflejó un compromiso con la legalidad,
sino que también aportó una visión proactiva de la función judicial en la construcción de una gobernanza más íntegra. Por lo personal, yo sostengo que no hay duda de que los funcionarios públicos son, sin duda, y vale la redundancia, de interés público. Pero a mi entendimiento debería existir un límite en relación a proteger los datos de los miembros de la familia inmediata que no sean funcionarios, que me hace plantear legítimas preocupaciones sobre la privacidad. Opinión de la ministra María Mercedes Guglielmini. La ministra parte del análisis de la posible inconstitucionalidad de la acordada 1005, que ha establecido los procedimientos para las acciones judiciales derivadas de la Ley 5.282, empleado para el proceso de amparo atacado de inconstitucionalidad. Enfatiza que el accionante aceptó el procedimiento adoptado y solo cuestionó su inconstitucionalidad ante la Corte, lo cual le quita legitimación para impugnarlo. El fallo cuestionado había ordenado a la Contraloría entregar las declaraciones juradas de los bienes de funcionarios públicos con base a la Ley 5.282. La Contraloría se opuso, invocando la Ley 5.033/13, que regula el contenido y el acceso a dichas declaraciones. La discusión se centra en la interpretación de ambas leyes y la prevalencia del derecho a la información pública sobre las posibles restricciones derivadas del derecho a la privacidad de los datos de las personas. La magistrada sostiene que el amparo fue la vía correcta en la tramitación del proceso cuestionado. No obstante, su postura fue de la inconstitucionalidad parcial de las resoluciones impugnadas. Esta que permite el acceso a la información de los datos de los personales de los funcionarios públicos y sus parientes hasta el segundo grado, que no están obligados a la presentación de las declaraciones juradas. La identificación específica de la cuenta corriente, cuenta de ahorro, que se hayan protegido por ley del secreto bancario, que no fue derogada. Por tanto, contrarían la garantía establecida en el artículo 33 y 36 de la Constitución Nacional. Además, manifiesta que tanto la Ley 5.033 como la 5.282 no son claros y precisos en este aspecto, que han sido reguladas de manera parcial y aislada. Sin embargo, señala que la falta de reglamentación expresa no puede ser motivo para negar el derecho al acceso a la información pública, de conformidad al artículo 45, y cita varias jurisprudencias extranjeras que fundan la importancia y procedencia del acceso a la información pública, cuya finalidad es la transparencia de la actividad de los funcionarios públicos, pero siempre teniendo en cuenta que la divulgación de los datos de índole directamente privado o sensible socavaría el derecho humano de carácter constitucional. Debe considerarse que el derecho a la información pública y el derecho a la intimidad y la privacidad se encuentran en un rango de igual valor, que debe ser resuelta atendiendo a los criterios de finalidad y proporcionalidad cruciales al momento de dictar fallos. Es mi opinión personal. Considero correcta la postura tomada por la magistrada en consideración a la finalidad de las leyes de acceso a la información pública, como también el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del patrimonio documental, y con fundamento lógico y legal expuso la necesidad de establecer la justa medida al momento de dictaminar cuando es sometido a la jurisdicción esos derechos de protección constitucional, inspirado en el principio de finalidad y proporcionalidad, siendo que las referidas leyes que fundan las resoluciones impugnadas afectan a derechos de garantías constitucionales, ha dado así una justa solución a fin de evitar violaciones de los derechos que protegen de igual manera a los ciudadanos. Asimismo, opino que la acordada 105 adolece de inconstitucionalidad, siendo la Corte, al dictar tal procedimiento, se abroga la función legislativa para suplir la insuficiencia de la citada ley, en directa transgresión al artículo 202, inciso 2 de la Constitución, que otorga al Congreso la atribución exclusiva de dictar leyes, por lo que fue dictada en violación al principio constitucional de la división e independencia de los poderes del Estado. En relación a las costas, opino que debió fundamentar la resolución sobre este punto, conforme al artículo 15, inciso B y 160 del Código Procesal Civil y el 256 de la Constitución.
sin lugar a duda que impone a los magistrados la obligación de fundar debidamente sus fallos. Me corresponde hablar de la opinión del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien sostiene que el acceso a la información es un derecho humano fundamental previsto en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional y que los datos consignados en la Contraloría General de la República, como la declaración jurada de bienes y rentas, son información pública, a las cuales puede acceder cualquier ciudadano. Igualmente, el ministro sostiene que el derecho al acceso a la información se encuentra reconocido a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también a nivel interamericano en el Pacto de San José de Costa Rica. El ministro considera que la acción planteada por la Contraloría General de la República carece de un error conceptual grave, en razón a que no estamos en presencia de un patrimonio documental privado de las personas, sino sobre declaración jurada de bienes y rentas que hacen las personas que ocupan cargo público. El ministro rechaza los argumentos expuestos por la Contraloría General de la República. Considera que la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada, en razón a que no se observan en las resoluciones atacadas violaciones contra los derechos y principios de jerarquía constitucional, y que la acordada número 1005 del año 2015 no carece de agravio constitucional. Considero que el ministro aplicó correctamente las normas constitucionales y legales invocadas. El ministro, para fundar su voto, se basa en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, en la Ley 5282/14, que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y privada, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho garantiza la libertad de expresión, comprende la libertad de buscar, recibir y divulgar información de todo tipo de índole, sin consideración de fronteras, ya sea en forma escrita o oral. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este artículo protege el derecho que tiene todo ciudadano de solicitar el acceso libre a la información por parte de los órganos del Estado, como así también el derecho de recibir dichas informaciones. También utiliza el artículo 5, inciso C, de la Ley 1969 del año 2002. Este artículo establece las condiciones en las que se deben publicar o divulgar la situación patrimonial, financiera o comercial de las personas físicas o jurídicas. El ministro interpreta las normas constitucionales de manera coherente, basándose en el principio de transparencia y el libre acceso a la información.
El ministro sostiene que la vía del amparo es la vía más correcta para que un ciudadano a quien se le haya negado el acceso a la información pueda recurrir a través de ella a fin de que se le pueda otorgar dichas informaciones y que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para la revisión de fallos o de fundamentos expuestas en ellas que hayan sido examinadas por otros jueces. Considero que todos debemos de estar a favor del acceso a la información, en razón a que es un derecho reconocido dentro de nuestra ley suprema, que es la Constitución Nacional. Luego de una exhaustiva lectura del acuerdo y sentencia número 111 del 2020, en esta ocasión me corresponde hablar acerca del voto emitido por el ministro Eugenio Jiménez Rolón sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en lo que respecta a las sentencias dictadas en instancias inferiores y la acordada 1005 del 2015 de la Corte Suprema de Justicia, la cual determina el trámite procesal que debe seguir, que debe ser tenido en cuenta. La acción de amparo, teniendo en cuenta, como habíamos dicho, fue planteada por el señor Juan Carlos Lecano Flecha, con el objeto de obtener información de funcionarios públicos en los años 1998 y 2017, esta tras recibir lo que se denomina la denegación ficta por parte de la institución que habíamos mencionado precedentemente. El ministro Eugenio Jiménez Rolón expresa que la acción de inconstitucionalidad debe rechazarse en su totalidad, así como él refería en su expresión, debe rechazarse in totum, ya que considera que no se ha transgredido ninguna norma constitucional al momento de presentar esta acción por parte de la Contraloría, la cual me parece importante mencionar que personalmente me adhiero a lo expresado. Comparto en su totalidad la opinión dada por el ministro Eugenio Rolón, porque esta excepción no se ha opuesto en el momento procesal oportuno, teniendo en cuenta que se debería de presentar al contestar la demanda, que es única vía de impugnación, que también podríamos denominar, como había expresado el ministro en su opinión, como la inconstitucionalidad indirecta. Por otro lado, me parece importante también dejar en claro que el amparo es la vía idónea o el único medio que corresponde para acceder a la información pública, por lo que esta decisión tomada por los magistrados en otras instancias no es arbitraria, como fundamenta el accionante en sus declaraciones. Dicho esto, me parece correcto mencionar que la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia nos explica que para que una sentencia sea arbitraria es que debe ser evidentemente insostenible
irregular y desprovisto de todo fundamento, la cual no corresponde a esta figura, ya que el accionante menciona la arbitrariedad por supuestamente fallar en base a la mera voluntad, donde lo cierto es que no existe esta supuesta arbitrariedad, ya que contiene una suficiente fundamentación tanto fáctica como jurídica y se basa en argumentaciones totalmente razonables, por lo que no se puede tomar como una causal de arbitrariedad. La acción de amparo se basó en una acordada. ¿Qué es una acordada? Es una disposición emitida por la Corte Suprema de Justicia donde establece procedimientos, normas y directrices para el funcionamiento interno. Esta facultad le es otorgada por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para una mejor organización y eficiencia de la administración, además de ejercer la superintendencia. Habiendo definido lo que es una acordada y las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia, nos centramos en la acordada en estudio. En ellas no se encuentran procedimientos internos ni facultades de la superintendencia, sino que pretende regular procesos y establecer competencias que son cuestiones exclusivas del Poder Legislativo. Pero la ausencia de ley no implica que no podrá hacerse efectivo el derecho, sino que el procedimiento para estos casos será lo que establece el artículo 207 del Código Procesal Civil. Otra cosa que el magistrado aclara es que a pesar de que no esté de acuerdo con la acordada, no quiere decir que la considera inconstitucional, ya que el accionante se basa de que dicha acordada viola el artículo 131 de la Constitución Nacional, omitiendo así el derecho a la información. Por otra parte, el artículo 251 del Código Procesal Civil establece que la ausencia de lesiones torna improcedente a la acción y el accionante en este caso no ha demostrado, no ha evidenciado concretamente cuáles han sido las lesiones causadas por dicha acordada. Ahora pasemos al análisis de las resoluciones. La resolución se basó en la acordada 1005 del año 2015 que en concordancia con la Ley 5282 del 2014 obligan a la Contraloría General de la República a entregar las declaraciones juradas en contraposición a la Ley 5033 del año 2013. En tal sentido, tenemos que recurrir al Código Civil en su artículo 7, que dice: las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni estas aquellas, salvo que se refieran a la misma, para dejarla sin efecto explícita o implícitamente. Siguiendo este orden tenemos que ver primero la Ley 5033 del año 2013, que es una ley específica. Posteriormente surge la 5282 del año 2014. Si tenemos en cuenta lo que dice el artículo 7 del Código Civil, la Ley 5282 implícitamente deja sin efecto la 5033 del año 2013. La Ley 5282 del año 2014 reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional. Establece el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública y pone como ente, como fuente pública a la Contraloría General de la República. En ningún sentido establece ningún tipo de restricción o secreta o reserva la información de la declaración jurada. La acción de amparo probablemente no sea la mejor vía, pero independientemente la acción carece de vicio y por lo tanto de toda inconstitucionalidad. Lo que el magistrado advierte es que estas resoluciones impugnadas sobrepasan el principio de congruencia porque le otorgan más de lo que el accionante había peticionado. La segunda instancia resolvió lo mismo con una pequeña modificación, lo que se traduce en una arbitrariedad en ambos casos. El voto del magistrado se dio de la siguiente manera: rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida contra la acordada 1005 del año 2015, hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida contra las resoluciones emitidas por ambas instancias sobre los datos que arbitrariamente fueron otorgados. Y por último, rechazar la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones emitidas por ambas instancias. Tras el análisis de este voto, estoy totalmente de acuerdo con el magistrado, ya que si bien una acordada
no es el proceso. De todas formas, la acción judicial planteada por el señor Juan se hubiese podido dar basándose en la Ley 5282 del año 2014. Con lo que respecta a las resoluciones, tanto en la primera como en la segunda instancia violaron el principio de congruencia, otorgando más de lo que el peticionante había solicitado. Además que la Contraloría General de la República utilizó como una tercera instancia, siendo que si la consideraba inconstitucional, debió plantearlo desde el inicio, ya que todo el juicio, toda la acción de amparo fue basado en la acordada 1005 del año 2015. Este equipo, de forma unánime, comparte la decisión de no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, con la única preocupación de la arbitrariedad tomada por el juez de primera y confirmada por el de segunda instancia, donde se le otorga al periodista el acceso a la información de la declaración jurada de particulares, violando de esta forma el artículo 33 de la Constitución Nacional del Derecho a la Intimidad.